Kaixo. Kaixo, Guardian. egunon. Bueno, azkenengo prentsaurrekoa, azkenengo prentsaurrekoa, nahi baduzue hastea, lehenengo galderak. Kaixo, eguerdion. Zelan dituzu jokalariak, ez dakit, bakit entrenamendu arratsaldean dela, baina ikusi dugu adibidez Muniain korrika egiten, badaki luzerako dela, baina zelan dago eta Jerai zelan daukaz? Ondo, pixkat Luzaroko lesionatuak Demar eta zea dira, eta Adu eta Demar Adu, eta besteik ez, Kapa, Muni, eta Kapa txartelekin daude, beste guztiak prest daude, ia gaur arratsaldeko lan saioan segertatzen da, baina beste guztiak prest jokatzeko. Ondo entrenatu zuen atzo Jeraik orduan? Bai, danakin entrenatu dut, eta ondo da. Bueno, ze sentsazio dago aldagelan biharko neurketari begira? Bueno, amaiera on bat eman nahi diogu urteari, urte oso ona izan da guretzat, eta, bihar da urteko azken partidua, eta, behar bada, txapelketan dagoen partidurik zailena, ez? Badakigu talde handi baten kontra jokatzen dugula, badakigu baita ere euren momenturik onenean daudela, eta alde hortatik guretzat kriston erronka da, ez? Ara jutia eta irabaztia, saiatuko gara, nire ustez gu gara talde bat gauzak ez dizkigunak errez jartzen inori, eta espero dugu partidun bat egitea, eta ia pos bat hartzen dugun, ez? Ondo datorkizue Real Madrilen jokoa, dinat, jokatzen usten duela? Ez du usten, ez? Hainbeste jokatzen, ez? Aurten askoz gorago estutzen du, presioa Zidanek azkenengo urteetan egiten zuenarekin alderatuz orain askoz ere gorago estutzen dute, ez dizue gehiegi usten, eta zurri bili beharko gara, ez baloi askar mugitzeko, eta pixkat euren bizkarrean usten dituzten utzuneak aprobetxatzeko, ez? Alde hortatik, Williamsen abiadura ezinbestekoa izango da, ez? Bai, egia da eurakan partiduak dominatzen dituztela, ez? Aurten, ez dakit partidurik galde duten etxien, ez dut ez, azkenen eurak dominatzen dituzte partiduak, orduan defentsan lan hona egin beharko dugu, eta gero aukera daukagunean eurak bizkarrean usten dituzten utzune horiek pixkat aprobetxatu, ez? Taldeak konfiantza handia dauka bere defentsan, gol gutxi jasotzen ditu, oroar. Hori indar puntu garrantzitsua da bihar Bernabeun aprobetxatzeko, ez da? Bai, goitik hasita taldeak lan ona egiten du, taktikoki beti ondo jarrita dago, zelaian, eta horrekin du azkenengo urte honetan gol oso gutxi jaso ditugula, ez? Horrekin bakarrik ez da nahikoa izango, han ere erasoan saiatu beharko gara gola egiteko, eurak gutxitan edo ia inoiz ez dizue usten aukerai gabe edo zure porteria utzean ustea, orduan zuk ere erasoan aukerakin behar dituzu eta gola egiten saiatu bestelan zehose ateratzea zaila da. Konfiantza aldetik zen moduz doa taldea Bernabeura dinat? Real Madrid da, ez dute galdu, Topera, konfiantza, ilusioz, dana daukagu, ez daukagu kontrako eki behar, ez? Azkenean badakigu aukera oso polita dela guretzat, erronka politan irabaztea, taldeak esaten dizudan bezala urte oso ona egin du, eta urte horri bukaera on bat emateko ez dut ikusten gauza hoberikan irabaztea baino, ez? Eta, jakinda zaila dela, taldeak lan egin du ondo, aste honetan prestatu dugu partidua, gaur ere jarraituko dugu prestatzen, eta ilusioz eta morales hori beti topera, ez? Pizkat kezkatuta zaude paien inguruan sortu den kezka horrekin? Gehiago ni saiatzen naiz nirea egiten, gure taldea prestatzen, eta bakarrik espero dugu ematea ezer, baina kendu ere ez? Hori espero dugu partidu hontarako, ez? Zelan ikusi zenun klasikoan, Real Madrid? Oso ondo. Nire ustez oso partidu hona egin zuen, nagusi izan zen, eta eurak ez dago zalantzari momenturik onenean daudela. Mi esker.
Bueno, Gaizka, comentabas de los tocados, en principio, cómo van. Muniain empezó a correr y a Duriz. Bueno, están en ese proceso, todavía a los dos les falta tiempo, ¿no? Adu ya está poco a poco haciendo cosas con el grupo y Iker también está haciendo, no con el grupo, pero aparte, y bueno, pues esperamos que para principios de enero o un poco más tarde puedan ir poco a poco entrando con el grupo, ¿no? Campo Bravo, ¿no? 15 años sin ganar allí. ¿Qué te dice estadística para ti? Bueno, yo creo que muchos equipos llevarán 15 años sin ganar allí, ¿no? Normalmente no son equipos que pierden en casa 1 o 2 veces al año. Entonces, pues las estadísticas de cualquier equipo allí no serán buenas, eso es seguro, ¿no? Intentaremos romperla mañana. Dices que les viste en el Clásico, jugando y demás, pero parece que les faltó gol, ¿no? Algo extraño en el Madrid, que siempre les ha sobrado eso. Bueno, ellos dominaron el partido y estuvieron muy bien. Creo que están en el mejor momento de la temporada y bueno, es un equipo que hace ocasiones, que hace goles normalmente, ¿no? Vos decías también que vais con la ilusión de a ver si se puede sacar de allí la victoria. Pues con toda la del mundo, ¿no? Ha sido un gran año para nosotros, un año muy bueno y qué mejor que darle un final pues ganando en el Bernabéu, ¿no? Creo que sería la guinda un año extraordinario y tenemos que intentar ir allí con ambición, hacer las cosas bien, competir bien y tener esa ilusión por poder dar la sorpresa allí. Dos más por mi parte, todo el lío que se ha montado en torno al VAR del otro día del Camp Nou, ¿esto te preocupa o quedas al margen? No, nosotros al final confiamos en los árbitros, en la profesionalidad, de todo el mundo, cada uno hacer su trabajo, nosotros preparar lo mejor posible el partido y solo pues, bueno, esperar que nadie nos dé nada ni nos quite tampoco. No nos va a decir, pero bueno, ¿qué idea tienes de la posibilidad de 3 centrales? Siempre antes de los partidos preparamos los partidos y luego los desarrollamos según lo que hemos trabajado durante la semana, ¿no? Pero nunca solemos decir lo que vamos a hacer, ¿no? Antes de los partidos. Comentabas, ¿no?, que habitualmente ellos suelen marcar gol. La vuestra es una defensa esta temporada, pues bueno, muy muy difícil de superar. ¿Es un reto extra el mantener allí por lo menos la portería cero? Sí, bueno, vamos con la intención de hacerlo, ¿no? De defender bien, de atacar también, ¿no? Porque, como decía antes, no es un campo en el que ellos siempre hacen ocasiones y normalmente es muy difícil mantener la portería a cero allí y, bueno, más también está en, como siempre os digo, cuando jugamos fuera de casa, tener las opciones de hacer gol, ¿no? El año pasado tuvimos en momentos clave del partido pues ocasiones para poder hacer gol, no lo hicimos y ellos las aprovecharon, ¿no? Al final es difícil ganar, o bueno, ganar es imposible, ¿no? Si no haces gol, pero puntuar allí no haciendo gol es muy complicado, ¿no? Las dos cosas, tener un buen equilibrio entre la defensa y el ataque, está claro que allí te toca defender fuerte y luego aprovechar los espacios que ellos por el ataque posicional que tienen pues puedan dejar a las espaldas, ¿no? Habiendo esa posibilidad de cerrar el año con esa guinda que comentabas, ¿cómo has tenido que gestionar el tema mental de los jugadores? ¿Están ellos ya mismamente motivados? ¿Has tenido que darles un puntito extra? Bueno, yo creo que cuando juegas en el Bernabéu contra el Real Madrid no hace falta... No es un equipo en el que el aspecto motivacional me cueste mucho, ¿no? Es un equipo que normalmente el tema competitivo lo lleva... Pues es un tema que prácticamente todos los días, ¿no? Desde que estamos aquí hemos competido todos los partidos, ¿no? Entonces no es un tema que me preocupe el tema motivacional o el tema de que estemos puestos, ¿no? Más estará en hacer un buen partido, ¿no? En estar bien técnicamente, tácticamente y eso es lo que hemos trabajado esta semana. ¿Os beneficia de alguna manera el juego alegre, digamos, del Real Madrid? Yo creo que el juego del Madrid no le beneficia a nadie, ¿no? Tiene los mejores jugadores del mundo, una de las mejores plantillas del mundo. Tienes que intentar buscar los pocos puntos débiles que tienen y tratar de aprovechar las virtudes que tienes tú, pero yo creo que el juego del Real Madrid o del Barcelona o este tipo de juegos no le viene bien a nadie porque tienen los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pero sí comentabas que has apreciado cierto cambio a la hora de jugar del Real Madrid del pasado temporada. Bueno, ha introducido algunos cambios, ¿no? Es un equipo que
ahora combina un poco más desde atrás o toma más riesgos en la salida de balón de lo que lo hacía antes y aprieta más arriba, ¿no? Yo creo que la mayor diferencia que tienen es que quizás antes hacían un repliegue medio y a partir de ahí se juntaban para robar y ahora ya no te dejan, ¿no? Aprietan bastante más arriba, ¿no? Tienen un compromiso más grande por la presión y eso lo están haciendo bien. Hola Gaizka, lo has esbozado ya un poco antes, pero ¿qué balance haces de este 2019 que empezasteis mal, pero bueno, visteis acabando pues casi arriba? Bueno, pues muy bueno, ¿no? Tienes que ver los puntos que hemos conseguido en el 2019, que serían, pues no sé, prácticamente hasta hace una semana, no sé, puntos de Champions League, ¿no? En un año y pues mejor imposible, la verdad. La valoración que hacemos de lo hecho está muy bien, pero tampoco sirve eso ya a partir de hoy, ¿no? No sirve de nada, más pensar en lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo hecho está bien, pero ya pensar en cerrar bien el año con haciendo un buen partido allí y ya pensar en el año que viene, que será complicado también. El año que viene, ¿qué te parece el sorteo de Copa contra el Sestao? Bien, como todos, cualquiera que nos hubiera tocado, siempre este torneo ahora este año tiene más dificultad porque son a partidos únicos en campo del que tiene menos categoría y me parece bien, cualquiera que nos hubiera tocado pues lo hubiéramos aceptado bien, ¿no? Como decía Jenny Williams, igual el hecho de que sea cerca, que os evite un desplazamiento, ¿no es mejor? Bueno, a mí eso me daba igual. Sabemos que si queremos seguir adelante tenemos que enfrentarnos a cualquier tipo de equipo, ¿no? Badago? Mi esker. Vale, Bai, bihar goizez.